¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? Aquí estamos, querida Berta Margarita Garduño Sansub. En teoría sí empieza a las 9, porque dice, creí que empezaba a las 9 de la noche, le dice a nuestra querida Caósfera, que está por acá ya muy atenta y muy puntual como es habitual. Gracias a ambas que están saludando desde muy tempranito. Sí, sucede que luego nos ponemos a ultimar algunos detalles del mismo programa o del futuro o de otras cosas y pues entramos, se nos va el tiempo, un poquitos minutitos y se nos van y de repente volteamos a ver el reloj y ¡ay! Ya tenemos que entrar, mi querido Carlos Castellanos. Feliz lunes, hola. Igualmente, Blanquita, Blanca Lolbe, qué gusto saludarte, qué gusto que estemos ya el equipazo completo como debe de ser, nuestro día, ay no, pues no es jueves redondo, hoy No, apenas es todavía nuestro, no, no corras, todavía no no, corras. voy corriendo, ya quiero correr, apenas es nuestro lunes 19 de febrero del 2024, nuestra transmisión en vivo, o bien martes 20 de febrero del 2024, nuestra transmisión como en vivo. Pues ya estamos listos para comenzar con todos ustedes. Bienvenidos todos, equipazo. A Antonieta Carreón, ¿qué tal? José Luis Estrella Cienfuegos, bienvenidos también. Mari Carmen Castro, nuestra querida también moderadora en Facebook. Está muy bonita la foto que pusiste en tu perfil. Elizabeth Aguirre Rodríguez, ¿qué tal, Elizabeth? Qué bueno que nos acompañan. Y sí, como dice Mari Carmen, no olviden dejar su like, entrando, dejando like, tanto en Facebook como en YouTube, por favor. Eso nos ayuda mucho. Mira, Elizabeth, ¿quién fue a la marcha? Yo sí, hasta conocí en persona a Jesús Martín Mendoza. Mira, qué bien, qué bueno que fuiste a la marcha. Mucha gente asistiendo a la marcha. No tuve la oportunidad de ir porque desde hace ya bastante tiempo tenía un compromiso adquirido. No lo pude mover, desafortunadamente. Afortunadamente por el compromiso y por las personas a las que vi, pero desafortunadamente porque me quedé con las ganas de ir a la marcha. Sí quería ir y creo que fueron muchas personas y que tuvo una asistencia bastante importante, pero que demerite el actual gobierno, la presencia de la gente en las marchas, pues no debe sorprendernos. En las Y marchas quizás eso es ocasiones. lo más relevante del asunto, ¿no? El hecho que nos demuestra que se siguen enfrascando nada más los dos grupos con más poder en este país, pues unos en recuperarlo, los otros en no perderlo, y al final de cuentas los ciudadanos quedan en medio. Algunos ciudadanos efectivamente pues son utilizados por unos, otros ciudadanos también son utilizados por otros, y es que ese es el problema en realidad, que no hay una manera diferente o distinta en la cual los ciudadanos puedan hacer valer su presencia o hacer sentir su presencia, manifestar lo que buscan. Y me parece que en efecto, lo que vimos el domingo pasado, el día de ayer, el día de antier, según nos estén escuchando, viendo, el domingo pasado, domingo 18 de febrero, me parece que lo que se vio, pues es una muestra de que la ciudadanía quiere participar, quiere que se le escuche y no encuentra los cauces adecuados. Y eso a mí me parece interesante y me parece también que por otro lado abona muchísimo para que los dos grupos refuercen sus narrativas muy particulares. Y eso es lo que yo lamento nada más. Sí, sí. Creo que la gente, aunque sí, por supuesto, hay quienes lo utilizan para jalar agua a su molino, cosa que vemos en todos. Bueno, si las desgracias las Claro. utilizan todos los políticos de todos los partidos para jalar agua para su molino, que no lo hagan con una marcha, pero también creo que mucha gente legítimamente preocupada, pues fue como lo hicieron hace mucho, cuando se estaba pidiendo que tuviéramos una organización, un instituto de carácter ciudadano como el que se construyó, y también había muchísima gente que marchaba. Esta lucha empezó hace 30 años, para la construcción de lo que tenemos actualmente, que primero fue el IFE y luego el INE, que fue un organismo autónomo, que ya no estuviera amarrado a la voluntad y preceptos de la Secretaría de Gobernación, que nos había dado tan malas experiencias. Entonces, hubo mucha gente que en aquel entonces participó. Bueno, también la hay que participa hoy. Claro. Y no deberían ser necesariamente oposición, sino ciudadanos que están, y yo no le quitaría esto, legítimamente preocupados por el rumbo que en este caso, desde su perspectiva, lleva a la democracia. Habrá quienes estén de acuerdo con lo que está sucediendo y no marchan,
pero los otros también, y me parece que lo que no se vale, pero es lo que siempre sucede, sobre todo en este gobierno, es menospreciar la manifestación de aquellos que están opuestos al gobierno que actualmente está, ¿no?, al frente del poder. Entonces, eso es lo único, pero por lo demás creo que es su legítimo derecho, porque al final como ciudadanos, el voto, que es lo único que podemos hacer con la Hasta lo democracia en la malo. que vivimos, es muy poquito, es muy Exacto. poco, las opciones son mínimas, o sea, en realidad lo que puedes hacer con un voto es muy poquitito. Claro que un voto puede hacer una diferencia, pero es muy poco en realidad. Entonces, este tipo de manifestaciones creo que lo hacen sentir a la gente más partícipe de una construcción de algo en lo que legítimamente puede creer Marta y su hermana Patricia no, ¿no? Y Ujú, tienen derecho a ujú. las dos. Y las dos caben en la misma mesa y bajo el mismo techo. Y así debería ser en el país. Así debería ser. Desafortunadamente, hay quien dice del tamaño del fanatismo es el tamaño de la ignorancia. Y desafortunadamente todavía hay muchas personas que se fanatizan en estos tiempos. Vaya, si hay quienes se fanatizan con el fútbol, con un partido, así de simple, Blanquita. Pues Es sí, que estamos viviendo lamentable. una época en la que suceden mucho estas posturas extremas, ¿no? Lo Sí, vemos en las posturas animalistas, lo vemos en los sí, feminismos, lo vemos en los vegetarianismos, lo vemos o veganismos, lo vemos en las religiones, lo vemos en las izquierdas y derechas, no de México, sino en muchos países. sí, sí, sí. Estamos en una época que es muy delicado, de extremismos, porque como me decía alguna vez el exsecretario de Salud, Julio Fring Mora, al final los extremismos, los extremos se tocan. ¿Y dónde se tocan? Pues en la intolerancia. Dice Marco, pocas veces replico lo que dice un político, pero Lorenzo Córdoba tiene razón. Durante años se construyó una escalera, gracias a esa escalera Morena llegó al poder y ahora quieren tirar esa escalera. Sí, es una alegoría interesante, hay muchos que lo ven así, y yo recuerdo que efectivamente desde antes de que ganara Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba en campaña y todos nos encontrábamos preguntándonos si sería posible, porque la historia pues nos hacía pensar que era muy difícil. Desde entonces yo consideraba, lo recuerdo, lo platicaba, pues es que este sistema político está hecho para que el que llegue se eternice en el poder. Es lamentable que así sea. Y por desgracia, pues López Obrador, me imagino, pues que se dio cuenta del asunto y ahora que llegó, pues se quisiera eternizar de una o de otra manera. La realidad es que por fortuna sí hay instituciones que quizás no tienen a los mejores perfiles en estos momentos en ellas, puede Sí. ser cierto, pero las instituciones por lo menos ya están allí y no se trata de destruirlas por el hecho de que quienes las están en estos momentos ocupando, pues tengan una ideología muy definida, contraria al gobierno en turno. Al final de cuentas, de lo que se trata la democracia, pues es de que se busque la manera de representar los intereses de De todos, todos, no claro. nada más de las mayorías. Desafortunadamente este gobierno y algunos otros también, pues bajo el discurso de que las mayorías mandan y ni modo se amuelan, y pues sí, tienen razón, porque así crearon precisamente los personajes que han estado en el poder durante toda su vida porque lo heredaron, pues se han encargado de hacer en efecto un andamiaje jurídico, pues que permita que ellos puedan manejar a su antojo el sistema, y es lo que han hecho. Tan eso hacen que por eso lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos es salir a votar por lo que ellos nos pongan enfrente. Y ahí está ya Manlio Fabio Beltrones otra vez, va a ser senador de la República, y allí está ya Félix Salgado Macedonio también, que con toda seguridad será ahora De los nuevamente flores. conseguir lo que buscan. Entonces, al final de cuentas, mientras sigamos teniendo un sistema político en el que el hombre en el poder sea el que parte el queso, mientras eso siga ocurriendo, pues todo mundo va a buscar ser ese hombre. Pues miren, sin querer ya estamos hablando, ya estamos prácticamente en uno de los hashtags. Te Sí, sí, por propongo, eso Carlos, que le demos entrada a los hashtags y sí, que nos sí, sí, sigamos con sí. este, que en realidad era el segundo, si te parece bien, ¿va? Vámonos, Venga. justamente aquí lo tengo.
sí, es que nuestro primer hashtag es justamente Marcha por la Democracia. Dice por acá, y continuamos con el mismo tema, ya, insisto, nos saltamos ya la entrada y demás, pero por eso la retomamos. Dice por acá, Rocío Rodríguez, Lorenzo Córdoba siempre ha sido de derecha. Yo creo que fue, que hubiera sido mejor algún otro. Entiendo por qué lo eligieron a él, porque fue el más reciente presidente del Instituto Nacional Electoral. No sé qué hubiera pasado si hubieran elegido a uno del pasado, como a Luis Carlos Ugalde o a José Woldenberg. Creo que las críticas hubieran sido mucho por el estilo. Pero yo te pregunto, Rocío, porque yo también creo que fue un desatino, pero me pregunto y te pregunto, Rocío, y le pregunto a Carlos y a todos ustedes, de no haber sido Lorenzo Córdoba el orador principal, ¿quién creen ustedes que hubiera sido la persona idónea? Tomando en consideración que el presidente López Obrador, además, a todo aquello que huele a oposición, y que no necesariamente huele a oposición en todos los ámbitos, en todas las cosas que ha hecho el presidente López Obrador, sino que se oponga a alguna cosa en específico, y en este caso a la propuesta de modificación del INE o de la propuesta de la modificación de la forma de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, por citar dos de las 20 propuestas. Si alguien se opone a alguna, a la que sea, pues el presidente normalmente lo que hará será desprestigiar a ese alguien y restarle consecuentemente credibilidad. Eso lo ha hecho mucho. Tomando en consideración esto, si no hubiese sido Lorenzo Córdoba, ¿a quién, Rocío, amigos, Carlos, porque yo no tengo respuesta para eso, a quién hubieran considerado que hubiera sido adecuado poner como orador principal? Pues es que, Blanquita, ¿por qué tendría que haber un orador para empezar? Si se supone que el asunto es una marcha ciudadana, o... Es que alguien tiene que dirigir, por ejemplo, la entonación del himno, alguien tiene que pararse ahí enfrente y dirigir. Ese es un maestro de ceremonias y Fernando Belanzará lo hizo bastante bien, nadie habla de él, y él de alguna manera fue el que hizo la maestría de ceremonias, y lo pudo haber, y lo hizo bien. A lo que voy es, mi discurso creo que ya se lo saben todos. Es que a lo que me refiero es al hecho de que hay gente que no confía en estas personas. Sí. Pero tampoco confiamos, o tampoco confía esa gente, pues, en el oficialismo. Es decir, el punto aquí es que tanto unos como otros se han empeñado en poner el asunto en que o ellos o nosotros. Y cualquiera de los dos lados que tú ubiques o en el que te pongas, pues vas a decir, yo estoy con los buenos porque los otros son los malos. Pero las cosas no son así de simples, no son así de sencillas. Yo estoy seguro que debe haber muchísimos ciudadanos que no están ni 100% con unos ni 100% con otros. Hay ciudadanos, yo me parece que debe haberlos, más pensantes, un poco más analíticos, que critican tanto lo uno como lo otro y que se dan cuenta que esta circunstancia es una cuestión de conciencia de clases y que, insisto, son dos grupos de poder que han detentado siempre pues el discurso, la narrativa, los medios de comunicación, la política, el poder legislativo, la justicia. Es decir, son prácticamente un grupo de oligarcas, como dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual, pues sí, ellos han hecho las leyes y se han repartido el pastel, y lo que queda bien claro es que los que estaban antes, justo lo que querían era privatizar el país. Los que llegaron ahora no es que sean mejores o peores, simple y sencillamente son diferentes, pero a final de cuentas están gobernando para sí mismos y para su grupo. Y ese es mi punto, a final de cuentas. ¿Qué opción le queda a los ciudadanos? Pues muchos que fueron a la marcha, estoy seguro que no es que hayan estado muy contentos con que Lorenzo Córdoba haya dado el discurso, porque consideran que, o pudieron considerar que, si bien Lorenzo Córdoba puede ser considerado una figura importante dentro de la democracia del país, de entrada por ser hijo de quien fue Arnaldo Córdoba, un estudioso, historiador, a que leímos como periodistas, y siempre habló de la lucha y de la conciencia de clases, uno pensaría, no, bueno, pues su hijo, en efecto, trae esa simiente. A final de cuentas, fue consejero del INE, consejero presidente del IFE,
y en la transición al INE, él se quedó como consejero presidente del INE, pero desafortunadamente allí fue cuando todo se pervirtió, porque su ideología política salió a relucir, y en el último sexenio, al final de cuentas, al enfrentarse franca y directamente con el presidente López Obrador, pues se vuelve una figura de la oposición, no de la ciudadanía. Ese es el Sí, punto. Por eso sí. creo yo que pues no tendría que haber habido un discurso, en pocas palabras, o si querían hacer discurso, pues debieron haber permitido que la ciudadanía, ciudadanos de verdad, tomaran el micrófono y hablaran. También eso tiene sus riesgos, porque de repente no puedes saber, tú le puedes decir a un ciudadano, Lo preparas. tienes que hacer una selección, no Sí, lo paras, exacto, o sea, no lo justo, paras haces o, una selección, obvio, ajá, haces una selección, pero voces de verdad ciudadanas, dice si hubieran Curiosidades querido M, hacerlo. el presidente hubiera descalificado a cualquier orador. Eso claro, También. eso De claro. entrada descalificó a las personas que fueron, lo Pues hizo, que sí, porque se beneficiaban de la corrupción, en serio, todas las personas que estaban ahí. El presidente tiene esta tendencia, que por lo demás es bastante exitosa con sus seguidores, de descalificar, generalizar y descalificar. Y eso, por supuesto, que no está bien, porque yo conozco gente que fue y que por supuesto que no entra en ninguna de esas cosas. Eso por un lado. Y por el otro lado, justo he platicado con algunas personas que trabajando en dependencias del gobierno actual me platican de todas las tropelías y todas las cosas que suceden allá adentro. No hablemos solamente de que ha llegado gente muy incapaz de llenar, o sea, de hacer el trabajo que se les pide hacer, porque ya saben que es que 90% lealtad y el 10% de capacidad. Bueno, pues demuestran su incapacidad a cada paso. Me lo han dicho personas que trabajan en las más diversas entidades, desde el Seguro Social hasta Seguridad Pública, hasta Fiscalía, bueno, de verdad, y de todos los niveles, tanto local como federal. Bueno, porque sí he platicado con varias personas que están trabajando en esos medios. Bueno, y por el otro lado, de la corrupción dice que se beneficiaron. Pues lo que pasa es que nada más ahora los beneficiarios, lo decías tú, Carlos, el jueves, los beneficiarios son otros. Antes eran unos, que ahora están en la oposición. Ahora, los que no están en la oposición, los que están en el gobierno, o sea, los que están del lado de Morena y del presidente López Obrador, son los que están gozando de prebendas, los que tienen a sus parientes, primos, sobrinos, exmaridos, en la nómina de la dependencia a la que dirigen o en la que están trabajando, y aquellos que no hacen nada y meten a sus cuates, aunque no tengan la mínima capacidad administrativa, organizativa o gerencial para desempeñar tal o cual labor. ¿Por qué? Pues porque es mi cuate y porque es seguidor de Morena o de Andrés Manuel López Obrador. Nada más, es exactamente lo mismo que sucedía antes. Me disculpan, pero no, yo no veo la mínima diferencia entre los unos y los otros. Y ya lo decíamos justo el jueves, si no me equivoco. sí, mira, algunos comentarios, por ejemplo, de Carmen Castro. Ya habías leído el de Curiosidades M de que el PG hubiera descalificado cualquier orador. Carmen Castro dice, coincido con Carlos, si es una marcha ciudadana no debería haber un orador. Rocío Rodríguez, da lo mismo, Fox, Zavala. Exacto, pues es que son ese tipo de personajes que, como dice Rocío Rodríguez, pues dan lo mismo. Y eso es lo malo, y eso es lo que desanima a muchas personas a ir, pero es lo que, al no haber otra cosa, impulsa a muchos a decir, pues por lo menos salgamos, pero yo te aseguro que no necesariamente coinciden con No, claro que no. oposición. Sí, yo Otro no veo asunto, coincidiendo a todos los regiomontanos o a la gente de Monterrey que asistió a la claro, marcha en Monterrey con Beatriz Pajés, que por también me ejemplo, parece una mala elección de un extremo derecho claro, que tampoco me parece adecuado, que no me parece, si bien es una ciudadana, porque todos en el principio somos ciudadanos, básicamente, ¿no? Y ya después ¿sí? todo lo demás. Y tenemos derecho a tener nuestros gustos, preferencias electorales y demás. Entonces, todos en el principio somos ciudadanos y por supuesto que pueden asistir, me parece, pero ya cuando hay un orador con esa tendencia Exacto, tan excesivamente marcada, me parece que es lo inadecuado. Dice el exacto. teacher, esto me gusta mucho. Cuando todo Uh-huh. se basa en yo estoy bien, tú estás mal, empieza el acabose. Estoy Yes. completamente de acuerdo. Carmen, ayer platicaba con mi mamá que me gustaría ver una marcha como aquellos movimientos del 68. Ahí salieron a las calles gente de todas las clases sociales e ideas. Sí sé que eran otras épocas, otro contexto, pero quiero ver gente convencida y con convicción a un ideal. Pues sí, también
Los gritos de narcopresidente y dictador, dice Matrix Noticias, al peje en la marcha rosa, esta extraña dictadura del presidente. Tatiana Nogueira, a mí me parece que Lorenzo Córdoba entiende como pocas personas la democracia y sabe explicarlo. A mí me pareció puntual y preciso. No cuestiono el mensaje, no lo cuestiono el mensaje, pero sí el personaje y lo que representa el personaje, más bien, claro. Tatiana, creo que estamos cuestionando, porque yo creo que el discurso estaba muy bien hecho, muy bien preparado. Y hizo bien en ajustarse al texto. Además, solamente se salió para hacer la mención de lo de la bandera. Fue lo único que se tomó como el espacio por fuera, que ha sido una de las cosas más comentadas a lo largo del día. Dice Elizabeth, hubo gente de varias clases, lo digo porque lo vi en las 3 marchas. Sí, yo también creo que pensar que solo va de una clase social es estigmatizar y otra vez cometer lo mismo, el mismo error de generalizar. Yo también creo, estoy convencida, y también supe de personas que fueron de no solo diferentes estratos económicos, no me gusta decir clases sociales, de diferentes estratos económicos o poderes adquisitivos o como quieran, sino diferentes niveles educativos, de muy distintos lugares. Los que se organizaron y rentaron una camioneta, un camión, o se fueron todos juntos, y los que llegaron pues a pie como pudieron. Muy bien, sí, efectivamente. Saludos a nuestro amigo el Mariachi Ninja también, que anda por acá. Bienvenido. Hola, Mariachi. Y efectivamente, pues ahí está. A mí me gustaría cerrar solamente diciendo que el hecho de que haya ido tanta gente es bueno para la democracia, pero también le viene bien a la oposición. No le viene muy bien al presidente López Obrador, porque de alguna forma su discurso ahora tiene que modificarse, y ahora él habla de que sí, pues hay como 15 millones de personas, y en ese sentido, pues evidentemente ya las cosas se ponen un poco más difíciles rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. A la oposición creo que le viene bien el asunto, porque de aquí se va a agarrar para decir, ya ven cómo sí se puede, y con el poder y con el manejo de medios que tienen, evidentemente, pues seguirán insistiendo en ese sentido, dando la impresión de que Xóchitl Gálvez se va a volver una figura competitiva. Se va a poner interesante. El presidente López Obrador, como lo ha estado haciendo todos los días también, con toda seguridad, seguirá repartiendo, como dicen, repartiendo caña para los opositores. Sí, claro. Bueno, pues gracias por sus comentarios. Dice Maricano, es que no quiero. Acá pasó algo muy lamentable, nos comenta Caosfera. En esa concentración es tampoco el interés por el diálogo y lo que muchos ignoraban, el por qué estaban ahí, que callaron a uno de los principales ponentes en pleno discurso. Fija. También. Sí, es que puede pasar absolutamente de todo, sí, que lamentable. Mari Carmen dice, lo vi más como una movilización contra López Obrador que en favor de la democracia. Llegó un momento en el que se tornó y que pues empezaron a hacer consignas en contra del presidente López Obrador, que sí, desvirtúa y le permite al presidente hacer lo que de por sí hace muy bien, que es utilizarla a su favor para victimizarse, por un lado, y bueno, ahora tienen que enfocar sus baterías para hacer mucho más multitudinaria la concentración en el Zócalo. Por lo pronto, esta fue en diferentes ciudades, en muchas ciudades del país. En el Zócalo será la que va para cuando Claudia Sheinbaum, para el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues hasta aquí. Próximo 1 de marzo es esa, ¿no? Así es, el 1 de marzo. Bueno, ese fue el primer hashtag en tendencia de hoy, que en realidad es el segundo, Marcha por la Democracia. El que sí era el primero, ya nos parecemos, he estado yendo a lo largo del día lo del fútbol, las jornadas que juegan la 9 y luego se regresan a la 8 y no sé qué, estamos igualito que el fútbol mexicano. Sí. Vamos dando saltos de adelante para atrás y de atrás para adelante. Carlos Ursúa. Fíjate que a mí Carlos Ursúa me caía bien, me parecía un hombre muy respetable, inteligente, congruente, preparado. En fin, falleció. Todo parece indicar que tuvo una caída en el interior de su domicilio y la caída le costó la vida, Carlos. Sí, efectivamente. Comenzó siendo un rumor al mediodía de este 19 de febrero de 2024, pero ya después el propio Genaro Villamil, que es el
del presidente. El titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, en su cuenta de Twitter, confirmó la noticia. En paz descanse Carlos Ursúa, amigo y compañero en el primer tramo de gobierno de López Obrador. Como secretario de Hacienda, apoyó siempre al Sistema Público de Radiodifusión y a los medios públicos. El mensaje que acompañó de una fotografía de Carlos Ursúa. Posteriormente, la propia familia manejó un comunicado muy breve en el cual pues explicaba efectivamente el lamentable hecho, y posteriormente la Fiscalía General de la República emitía un mensaje en su cuenta de X en el cual explicaba también ya después, bueno, este es el mensaje de la familia Ursúa Valverde, gracias Blanquita, dice: con profundo pesar, la familia Ursúa Valverde comunica que el día de hoy, lunes 19 de febrero de 2024, al mediodía, falleció el doctor Carlos Manuel Ursúa Macías, ejemplar padre y esposo y destacado académico y economista mexicano. El doctor Ursúa deja una huella significativa en nuestra familia, amigos y en el ámbito de las finanzas y la economía. Descanse en paz, doctor Carlos Ursúa. Decía, después de este mensaje, la Fiscalía General de la República publicaba que se habían presentado en el lugar y que habían decidido que no se investigaría el hecho porque el paramédico que había llegado a certificar, el médico que había llegado a certificar el estado de salud del doctor Carlos Ursúa, pues había determinado y certificado, por ende, que había fallecido de causas naturales y por lo tanto no habrá carpeta de investigación, no es necesaria. Ajá. Dice Elizabeth, Ursúa estuvo en la marcha de ayer, según una foto en X, aparentemente no estaba enfermo. Efectivamente, sí, estuvo en la marcha del domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, ¿qué puede tener? No sabemos qué pasó, si se tropezó al caer en la escalera, si tuvo un váguido y cayó, si, no sé, se le rompió algún hueso, son lesiones que pueden pasar. La cadera cuando se rompe, se pudo haber caído y justo pudo haber sucedido bajando la escalera. O sea, no sabemos, pero sí, pues lamentablemente fue un traumatismo craneoencefálico que le costó la vida. Valdría la pena solamente mencionar que Carlos Ursúa dejó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente a un año de asumirlo, un poco menos de un año de asumir el encargo, cuando tenían que preparar el Plan Nacional de Desarrollo. Recordarán ustedes, aquí hablamos del asunto y hablamos en particular del Plan Nacional de Desarrollo porque el presidente López Obrador, como todo, lo esboza desde su mañanera, y en particular al hablar del Plan Nacional de Desarrollo para este gobierno, pues todo era en términos ideológicos, todo lo que planteaba el presidente López Obrador, y lo que planteaba Carlos Ursúa pues era en términos económicos, con proyecciones a futuro de cómo se tendrían que hacer las cosas. Ese fue uno de los desacuerdos principales en realidad, que a la postre costó la salida de Carlos Ursúa. Sí, es que parecía un rollo panfletario aquel plan de desarrollo por el que se enojó Carlos Ursúa, y me parece que tenía toda la razón, porque un plan nacional de desarrollo es eso, un plan nacional de desarrollo, no un panfleto. Circuló también por varios medios esta que es la última columna que él escribió, donde habla en el periódico El Universal, donde habla de el desdén presidencial hacia el agua y donde menciona a Carlos Ursúa que el actual presidente, menciona cómo le han ido recortando a lo largo de este sexenio inversión a las obras hídricas, a mejorar pues precisamente el suministro de agua para las ciudades o en general en el país, dándole prioridad al desarrollo de los hidrocarburos, que es algo que escribía Carlos Ursúa. El presidente aprendió desde los años 70 y lo sigue aplicando, de poner el desarrollo de los hidrocarburos, del petróleo, pues, por encima del desarrollo del agua, y que últimamente, al ver la crisis que se avecina o que ya se está viviendo en torno al suministro de agua en las grandes ciudades, particularmente en la Ciudad de México, tuvieron una reunión pues de emergencia, pero sin haber hecho inversión, pues entonces el reto es mucho mayor de lo que hubiera podido ser si hubiese una inversión previa. Ya lo habíamos dicho, no con estas palabras, pero habíamos dicho que justo eso era lo que faltaba. Lo que nos faltaba en todo caso, que es el contexto que le pone a Carlos Ursúa, o el que le ponía en esta última
colaboración, columna con el periódico El Universal, es este asunto de que prioriza el actual gobierno, el presidente, por tanto, los hidrocarburos por sobre el agua. Es correcto. Pues creo que con eso podemos dar por concluido nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. Carlos Ursúa, pues descanse en paz, por supuesto. Y el tercer hashtag en tendencia de hoy es Movimiento Ciudadano y tiene que ver con, pues, la sorpresa, lo pongo entre signos de interrogación, de que Sandra Cuevas y Alejandra Barrales se incorporan, se pusieron los tenis fosfo. Más que eso, bueno, van a estar en la lista, ¿no? Para el Senado por parte de Movimiento Ciudadano. Lo que me llamó mucho la atención es una tontería, Carlos, si tú quieres. Como una ocurrencia hace ya tiempo, cuando la campaña anterior de su marido para llegar a la gubernatura del estado de Nuevo León, una ocurrencia de Mariana Rodríguez de los fosfo en Instagram, sí, haya dejado tal impacto, haya tenido tal impacto que a la fecha sea parte fundamental de la campaña y la imagen, los tenis fosfo de Movimiento Ciudadano y sus candidatos y candidatas. Eso me llamó mucho la atención, que la contribución de una mujer muy exitosa en las redes sociales, de hace pues ya varios años, insisto, la campaña de su marido, pues tenga tal impacto después de pues este número de años. ¿Cuántos lleva él? Son por lo menos 3 años. Sí. ¿No? Y Gibran también, cierto, Gibran, Mari Carmen Castro, creo que hasta Gibran, el de la 4T ya se fue. Gibran estaba muy enojado porque no lo dejaron competir contra Mario Delgado para dirigir el partido Morena y desde entonces se alejó, y luego sus opiniones, que eran de una defensa absoluta por Morena y todas sus tendencias y demás, se volvió exactamente lo contrario, se puso en el extremo opuesto. Mira, ahí están poniéndose los tenis. Alejandra, también está él, a él no lo vi, fíjate. Sí, ahí está junto a Alejandra. Al lado del de gorra ya ese. Lo vi, claro, tienes toda la razón. El de la gorra café es Gibran Ramírez, a su izquierda Alejandra Barrales Magdaleno, otrora presidenta del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, fue presidenta nacional del PRD, de hecho. Cierto. Alejandra Barrales fue asambleísta, fue la presidenta de la mesa directiva, fue la coordinadora parlamentaria del grupo del PRD en la Asamblea Legislativa. En fin, una carrera interesante la de Alejandra Barrales. Y después Sandra Cuevas, por supuesto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, los 3 fichajes de Movimiento Ciudadano, que en pocas palabras lo que le hacen a uno exclamar es: ¿esa es la nueva política? Sí. No, pues ya la hicimos. Está muy complicado que no sean los mismos, siempre son los mismos y parece que es tan limitado el número de políticos que tenemos. Pues no es limitado, se comen el pastel ellos solos, no permiten que entre nadie. Qué barbaridad. Dice Mari Carmen, por eso, debieron de poner a Mariana Rodríguez como candidata de MC para la presidencia. No ganaría, pero sí jalaría muchos votos. Es que no reúne un requisito, que es el de la edad. En el caso de Mariana. Ese es el único. Por eso no podían ponerla para contender por la presidencia. Por supuesto que hubiera sido una buena inversión, ¿no? Pero no podían porque no tiene ese requisito. Es correcto. Pues ahí está, Movimiento Ciudadano. Entonces, Sandra Cuevas se va a buscar un lugar en el Senado, Alejandra Barrales la reviven y Gibran también de alguna o de otra manera encuentra acomodo a buen recaudo en el partido joven de Movimiento Ciudadano, que de joven pues tiene, yo creo que la misma juventud que su dirigente. Ay, qué grosero. Delgado. Oye, dice Rocío, hay mucho chapulineo en todos los partidos. Esto ha sido de toda la vida, siempre, la vida, siempre. Bueno, el único que se distingue por un chapulineo muy singular, muy a su estilo, es el Partido Verde, porque ese es el partido que chapulinea para donde está el poder, ¿no? O sea, cuando el PRI iba a ganar y lo sabían, se fueron a la alianza para el PRI.
No se pasaron para el PRI, pero se fueron en alianza para el PRI. Son la rémora, es la rémora por excelencia del más poderoso, ¿no? Y ahora están pues con Morena, donde sí no. Es correcto. Pues ahí está, Tienen Movimiento Ciudadano fue nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy. Dice, ¿y a qué puesto van a pretender llegar Barrales? El Senado. Es el Senado. Barrales, Cuevas y Gibran van al Senado. El Senado. Dice, ríe Mari Carmen, jajaja, Dante Delgado se parece a Lex Luthor o a Charles Javier de los X-Men. De los X-Men, claro. Sí, bueno. Lo más increíble es que les alcanza la propaganda. Y eso lo único que debería hacer es, pues, mostrar que, desafortunadamente, todavía la mayoría de los ciudadanos, o muchos ciudadanos, no sé si la mayoría, pero todavía muchos ciudadanos son muy manipulables fácilmente. Y eso no debería, eso no es bueno. Claro. Muy bien, pues hasta aquí los hashtags de tendencia de hoy. Nos vamos a lo que sigue. De una vez. Llegamos a las efemérides, la primera de ellas correspondiente al 19 de febrero, pero del año 1878. En ese momento, Tomás Alva Edison patentó el fonógrafo. ¿Qué tal? 1878, ya tiene un rato. Sí. El 19 de febrero, pero de 1910, el mismo año que estalló la Revolución Mexicana, fíjense, se inauguró el estadio Old Trafford, en el que juega, qué bonito está, el Manchester United. 19 de febrero, pero de 1986, eso ya no está tan lejano, la Unión Soviética lanzó la estación espacial Mir, 1986. Vamos al siguiente, 19 de febrero de 1988. El Sistema Monetario Europeo propone el ECU, una unidad de cuenta europea como moneda común para la Unión Europea. Este fue el predecesor del hoy poderosísimo euro. Yo ni me acuerdo del ECU, no me acuerdo. Fíjate que yo tampoco me acuerdo del ECU, Blanquita, ahorita que lo aprendí aquí en esta efeméride de 1988, pero sí, antes, lo que sí me acuerdo es que antes los diferentes países tenían su moneda particular. Moneda, claro. Ellos en España tenían la peseta, los francos en Francia, la lira siempre ha sido las coronas, ajá. República Checa, en fin. Cosas así. Sí, pero bueno, pues ahora todos tienen el euro, excepto Gran Bretaña nunca lo tuvo, nunca cambiaron. Es correcto, ellos siguen teniendo la libra, que es más cara que el euro, por cierto. Así vale es, más. Así es. Sí. Bueno, vamos, y es que quizás no nos enteramos porque en el 88 estábamos muy ocupados, fue un año electoral, el año del gran fraude de que orquestado por Bartlett, que dice que se cayó el sistema. Que hoy está en Morena. Es correcto. Vámonos. Siguiente efeméride, 19 de febrero del 2019, apenas hace 5 años. En Galápagos, Ecuador, se halla una hembra de tortuga de la especie Chelonoidis fantasticus, que se creía extinta desde el año 1906. Esa sí fue muy buena noticia, en 2019, imagínense. Luego el 20 de febrero, pasamos al 20 de febrero de 1872 en Nueva York, ahí en los Estados Unidos, se inauguró el Museo Metropolitano de Arte. Esto quiere decir que van a estar de fiesta este martes, ahí en el Met de Nueva York. Siguiente efeméride. El 20 de febrero del año 1935, Caroline Michelsen es la primera mujer en poner un pie
en la Antártida. Imagínense, 20 de febrero de 1935. 20 de febrero, pero de 1962, John Glenn se convierte en el primer estadounidense en orbitar la Tierra bajo el proyecto Mercury. Orbitó 3 veces la Tierra en 4 horas 55 minutos. ¡Uy, qué velocidad iba! ¡Wow! Sí. 20 de febrero del año 2003 en España, una avería de la empresa Vodafone dejó sin teléfono móvil a 8.7 millones de usuarios. Ya ven, siempre ha habido problemas desde 2003. Sí, nada más que en aquel entonces dudo que el escándalo hubiera sido como eso. ¿Y ya vieron el telefonito con antenita? Sí, el Vodafone. Sí, ya no hay telefonitos con antenita, ¿verdad? No, ya no hay de esos. Ajá. ...20 de febrero del 2005... en España, el referéndum para la ratificación del tratado por el que se establece la Constitución Europea obtuvo el 76.7% de votos a favor. 20 de febrero del 2023, hace un año, en Düsseldorf, Alemania, se confirmó un tercer caso de un paciente curado de VIH-Sida después de haber sido sometido a un trasplante de células madre, siendo muy significativo el asunto para la comunidad médica y científica, ya que de esa forma se abrieron nuevas posibilidades para la lucha contra esta enfermedad. En 2023, tercer caso de un paciente curado de VIH-Sida. Me acuerdo que lo dimos acá, fíjate, lo Sí, comentamos. ¿cómo no? Bueno, pues hasta aquí las efemérides de este par de días. Dice Caosfera que en República Checa aún tienen su corona checa Es como moneda correcto, corriente. sí es cierto. Ujú. Dice Matrix que mañana martes en la tarde se estrena la entrevista del presidente AMLO que concedió el canal español de Canal Ready, que está causando mucha molestia a la marea rosa. Ah, con una periodista extranjera, ¿verdad? Sí. Sí, española, supongo. Ujú. Ujú. Sí, supongo también, claro. Sí, ¿verdad? Bueno, sacó a propósito de la crisis del agua que estamos viviendo, la Universidad Nacional Autónoma de México sacó un comunicado con acciones y recomendaciones para el cuidado del agua, entre las cuales, bueno, pues la divide en tres, en recomendaciones generales, recomendaciones para instituciones, en espacios universitarios, para entidades y dependencias y también para laboratorios. Lo que nos concierne a todos en general tiene que ver con nuestras casas. Y ya nos lo han dicho muchas veces, ahorrar el agua, rescatar el agua que sale de la regadera en la medida de lo posible, reciclar agua, regar las plantas con agua reciclada que tengamos, evitar, por supuesto, las fugas, en la medida de lo posible, poner, porque ya las hay, llaves o regaderas que son ahorradoras de agua, para evitar los goteos, pues revisar muy bien, insisto, que no haya fugas y pues eso, esto lo que hace es poner de manifiesto la preocupación que hay en materia de suministro de agua en el país, pero particularmente en la Ciudad de México. El sistema Lerma, tenemos varios sistemas que nutren a la Ciudad de México, no todo es el sistema Cochamala, si bien es el más mencionado porque pues que si le dan mantenimiento y no sé qué, el sistema Cochamala, que por cierto está sufriendo escasez de agua importantes, nos surte a la Ciudad de México el 25.5% de Ciudad de México y zona metropolitana, pero nuestro principal fuente de suministro de agua es en los acuíferos de la zona metropolitana del Valle de México, 66.3%. El presidente dijo que hay que buscar traer agua desde el estado de Hidalgo. Traer agua de cualquier lugar, aparte de todo, es carísimo y sin obra hidráulica, pues más. De la presa Madín y Manantiales, solamente el 1.8% del agua. Nada más para que tengamos el contexto de dónde nos llega el agua.
Sí, efectivamente, un verdadero problemón. Si a eso le añadimos, mi querida Blanquita, amigos del equipazo, que este año 2024 también se prevé que se bata el récord del año anterior en materia de calor, eso anticipa nuevamente, pues año seco y una sequía que venimos arrastrando, evidentemente, pues agrava el problema de la crisis del agua. Así que a nosotros nos queda cuidarla y en particular, pues también levantar la voz, porque me entrevisté hace alrededor de 15 días a los integrantes de una organización de barrios y pueblos originarios de Xochimilco que hablaban de cómo le están exigiendo al gobierno de la Ciudad de México que no permitan la construcción de 18 complejos inmobiliarios que están en ciernes aquí en la capital del país. Evidentemente estamos hablando de complejos inmobiliarios que pues van a todavía acabar o agotar más los recursos, en particular, por ejemplo, el agua, ¿no? Sí. Bueno, Israel declaró persona non grata a Luis Ignacio Lula da Silva por hacer comentarios sobre el Holocausto. Los hizo en un encuentro que se llevó a cabo en África. El presidente Israel, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo: no perdonaremos ni olvidaremos. En mi nombre y en el de los ciudadanos de Israel, informó el presidente Lula que es una persona non grata en Israel hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras. Lula ha dicho que no se va a retractar porque se refirió a la situación en Gaza como un genocidio. Dijo Lula: lo que está ocurriendo en Gaza con el pueblo palestino no tiene precedentes en la historia. De hecho, ocurrió cuando Hitler decidió matar a los judíos y bueno, se manifestaron muy ofendidos ahí en Israel, pero déjenme decirle que no es el primero que lo dice no solamente Lula, lo dicen muchos otros y bueno, lo dijo en primer lugar Sudáfrica, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos con otra información, vamos con otros asuntos. Lamentablemente, pues la violencia sigue siendo parte de la vida en la mayoría de los espacios de este país. Pero antes de eso, o bueno, relacionado de alguna manera con eso, pues Taylor Swift donó $100,000 a la familia de Elisa López Galván, la mujer de origen mexicano que fue asesinada durante el desfile del festejo de los Jefes de Kansas City. El equipo de los Jefes de Kansas City fue el que ganó el Super Bowl y al día siguiente de la fiesta, cuando estaban en pleno desfile, todo parece indicar que ocurrió una riña y ya sabe que allá en Estados Unidos pues mucha gente anda armada, es posible hacerlo, y el riesgo evidentemente de que tanta gente ande armada, pues es de que si tienes una riña, un encontronazo con alguien, se te hace fácil sacar la pistola y eso fue lo que pasó aparentemente y desafortunadamente en ese hecho murió esta mujer de origen mexicano. Como recordemos que Taylor Swift es novia de Travis Kelce, el ala cerrada del equipo de los Jefes de Kansas City, pues evidentemente se solidariza con esta mujer por el hecho de que muere en el marco de los festejos del Super Bowl y le dona $100,000 a la familia de la mujer que falleció, Lisa López Galván, la mujer de origen mexicano. También Travis Kelce, por cierto, el jugador de los Jefes de Kansas City, también donó $100,000 a la familia. Bueno, Ceci Flores dice que mientras subió un post en X que dice que mientras unos apuestan al olvido, el fuego sigue consumiendo platica que regresaron a la casa en Guaymas, donde hace 3 años, en diciembre de 2020, encontraron decenas de cuerpos. ¿Y qué cree que encontraron? Pues que resulta que sigue siendo un crematorio clandestino. Encontraron cientos más de pedazos de huesos. O sea, pasó 2020, encontraron, reportaron y hoy por hoy siguen encontrando más restos en ese mismo lugar. Las madres buscadoras, admirabilísimas madres buscadoras. Increíble. En este contexto de violencia, un enfrentamiento entre elementos del ejército y civiles armados dejó 12 muertos en Miguel Alemán, Tamaulipas. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional hacían rondines de vigilancia cuando fueron atacados. Así es.
Hubo un ataque a un grupo de migrantes. La organización 1800 Migrante fue la primera en denunciarlo. La Fiscalía de Sonora no había dicho absolutamente nada. Esto sucedió al norte del estado, al norte de Sonora. Ha confirmado la muerte, entre ellos una pequeñita, Johnson, de 4 años, una pequeñita que fue la muerte, la que falleció. 2 mujeres y el niño, perdón, es un niño de 4 años. Esto fue en la zona de Sarik la madrugada del jueves pasado, pero las autoridades sonorenses no habían dicho nada hasta que destapó el caso Migrante 1800 y bueno, aceptaron que efectivamente fueron atacados este grupo como de 15 migrantes, cuyo saldo fue finalmente de 3 personas muertas, entre ellas este pequeñito. Y es que Migrante 1800 había dicho que eran 50. Uno de los migrantes alcanzó a escapar, llegó a los Estados Unidos y ahora pide refugio. 7 muertos por una masacre en Tlaquepaque, Jalisco, 5 adolescentes. En el Universal publican: el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo que se mantiene firme la hipótesis de que se trató de una agresión directa contra todos y perpetrada por un grupo criminal. Uno de los heridos durante la masacre que ocurrió el domingo pasado en Tlaquepaque, perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad, con lo que sumaron 7 las personas fallecidas, 5 adolescentes y 2 adultos. En una unidad habitacional de la alcaldía de Escapotzalco, aquí en la Ciudad de México, unos vecinos fueron a tirar su basura y llegaron a los contenedores y ¿qué creen que encontraron? Restos humanos. El cuerpo desmembrado de una persona. Ya la Fiscalía de la capital ha iniciado las investigaciones para ver de qué se trató, pero qué hallazgo. Asesinaron el domingo a balazos en un hotel de San Pedro en Nuevo León. El hotel se llama Safi, a quien después identificaron como Bernardo Aguirre Aldrete, a quien algunas fuentes vinculan con el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los hechos ocurrieron a las 4 de la tarde con 20 minutos en el hotel que se ubica en las avenidas Diego Rivera y Lázaro Cárdenas de Valle Oriente. Aguirre fue ultimado a tiros cuando se encontraba en el área del restaurante. Sí, recuerdan que uno de los problemas que tienen y por lo que hemos tenido manifestaciones de transportistas en varios puntos del país es la inseguridad. Bueno, pues resulta que en el Estado de México, gracias al chip que habían puesto los distribuidores o los vendedores en una bolsa de alimento para perros, encontraron una bodega secreta donde encontraron un montón de pintura de diversas marcas y el alimento para perros, entre otras cosas, producto todo lo que había en esa enorme bodega, clandestina por supuesto, de los robos que les han hecho a los diferentes trailers. Afortunadamente, el que transportaba precisamente las croquetas, fue a levantar la denuncia de que pues lo habían bajado del tráiler, se habían llevado el tráiler con toda mercancía, el tráiler lo encontraron también gracias al GPS y luego se pusieron a buscar la mercancía y pues la encontraron afortunadamente, pero pues desafortunadamente la inseguridad en contra de los transportistas continúa. Sí, efectivamente, tan continúa que en la mañanera dijo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que en Puebla se ha considerado, más bien las cifras apuntan a que es el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a incidencia de robo de transportistas. Por esa razón, como van a la alza los robos a transportistas, se estará reforzando la vigilancia en las carreteras, fue lo que confirmó Luis Crescencio Sandoval. Sí, robo de transportistas y trata de personas, dijo Sandoval, que están en alza y en aquella entidad. Una buena noticia es que ya finalmente se aprobó la semana pasada, ya se publicó en la Ciudad de México la ley Malena, que contempla que los ataques con ácido u otros químicos serán considerados como tentativa de feminicidio. Se va a impulsar la creación de un registro de víctimas de agresiones con ácido y otras sustancias químicas para generar políticas públicas en contra de este delito, ya que haya sido publicada la ley Malena, permite que ésta entre en vigencia. Hubo un accidente el domingo pasado en una carretera allá en Tulum. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del asunto este lunes, lamentó el accidente en el que dijo murieron 5 turistas argentinos y un mexicano. Sí, ya lo estamos atendiendo, que la gente de Argentina sepa que estamos atendiendo a quienes lamentablemente perdieron la vida.
Estamos buscando que se les dé todas las facilidades a familiares. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador en la conferencia del día 19 de febrero que dio desde Puebla. Dice, a propósito de lo que decíamos del agua, dice Caosfera que el viernes nuestro amigo el Mariachi Ninja tuvo un programa sobre el tema del agua y tuvo como invitado a otro de los compañeros de la audiencia conocedor del tema recomendado. Pues hay que buscar el programa del Mariachi Ninja que se transmitió el viernes pasado y por supuesto echarle un ojo y ver qué es lo que está pasando con el agua, porque a veces lo que necesitamos son especialistas que nos hablen con la verdad de exactamente qué es lo que está sucediendo y qué futuro nos podría esperar en materia de agua. Yo hoy, a la hora que me metí a bañar, que yo soy muy rápida para eso, además, eso es otra de las recomendaciones, que nos bañemos en 5 minutos. Yo digo que con 3, 4 minutos nos basta. Pensaba, y bueno, ¿y qué hacemos si no, qué haría hoy yo si no tuviera agua? Y entonces nada más de pensar en eso, de verdad que uno dice, híjole, quizás esa es la mejor manera de cobrar conciencia, que pensemos como si no la tuviéramos, ¿no? Sí, claro. Matrix dice, revisen el boletín de prensa de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre Carlos Ursúa, falleció por causas naturales, posible paro cardíaco, no investigará la Fiscalía. Sí, fue lo que se dijo desde el principio. Carmen, estoy de acuerdo con lo que dijo Lula, pero eso no quiere decir que toda la gente de Israel sea mala. Los malos son los gobernantes que no se tocan el corazón por la gente, que no tiene nada que ver con los grupos terroristas. Ahí más que los grupos terroristas hay un asunto de dominio de la tierra, agua y petróleo. Ojo con eso. Fíjense que el viernes, el jueves en la noche, cuando estábamos en el programa, lo mencionábamos, Carlos, pero yo lo vi el viernes muy tempranito, salió un programa de Latinus, el programa de Sí. ¿Perdón? No, sí, ¿Sí? perdón, decía sí. Sí, que conduce Carlos Lorete Mola, en donde hace una entrevista con un líder criminal de los Ardillos, en donde dice que efectivamente él fue testigo de cómo hubo una aportación de dinero para la campaña del actual presidente López Obrador en el 2006. Se publica esa entrevista, él da algunos pormenores acerca de este asunto y la Fiscalía General de la República pues exhorta al individuo pues a presentar pruebas de estos hechos. Yo siempre digo, el presidente nunca presenta pruebas de lo que dice, pero a todos los demás les exige que presenten pruebas, ¿no? Y bueno, pues están en eso, en la pesquisa de este señor, que yo creo que difícilmente se va a presentar y va a presentar pruebas, aunque en una de esas, a través de las redes sociales, luego los grupos criminales tienen dan sus sorpresas, pero bueno, pues eso es lo que sucedió en este programa que causó a lo largo del fin de semana mucha polémica y muchos comentarios en las redes sociales y reforzó ese hashtag con el que tanto ha batallado el presidente López Obrador desde el 30 de enero que apareció, que es el de narcopresidente. Perfecto, muy bien. Vamos con otra nota. Regresamos un poquito al asunto de la política, porque se da a conocer que integrantes de la Coordinadora Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena acusan a su dirigente nacional, a Mario Delgado, de imponer candidaturas con perfiles de otros partidos y excluyendo a las bases del movimiento. Los inconformes protestaron frente a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, aquí en la Ciudad de México. Incluso colocaron un par de casas de campaña. En una de las mantas que colocaron se leía el mensaje: Mario Delgado enterró la democracia. Pues aparentemente, pues ahí está el asunto con Mario Delgado, y como muchos no pueden comprender que traigan a perfiles, como decía nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, pues se traen a lo que en aquel lado, en enfrente, no encuentra cabida de aquel lado, se lo traen para acá. No, pues, y luego quieren que digan que no son iguales. Pues no, no son iguales, son los mismos. Bueno, sí son los mismos en todos los partidos. Manuel Fabio Sí, claro. Beltrones, ya lo mencionabas, regresó, el exgobernador de Sonora, y tuvo una charla breve con la prensa, calificó la estrategia del presidente López Obrador de dividir al país como errónea. Dice que él no permitirá que eso siga ocurriendo. No sé si desde la trinchera en la que pretende estar para la siguiente legislatura va a poder lograr eso en un escaño, busca un escaño en el Senado de la República. Dice que todos los partidos tienen estrategias para convencer de que son la mejor opción, pero que lo que hace la 4T no es correcto y trabajará para evitar que siga afectando a la población. Esta división es lo que acusa fundamentalmente Manuel Fabio Beltrones.
Y hablando de denuncias, bueno, pues la mujer que se llama Alejandra Orozco Pacheco, ex trabajadora de la alcaldía Benito Juárez, fue a ratificar su denuncia por el delito de amenazas en contra del ex alcalde Santiago Taboada, ¿sí? El que va a ser candidato del Frente Fuerza y Corazón por México para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues él. Según la mujer, según Alejandra Orozco Pacheco, por órdenes suyas se le pidió llevar a vecinos para que los golpearan y robaran las urnas con las firmas de revocación de mandato el pasado 3 de mayo, pues de no hacerlo iba a perder mi trabajo, lo cual sucedió. O sea, de todas maneras perdió su trabajo, por eso acudió a la fiscalía a denunciar y en esta ocasión acudió a ratificar. Evidentemente, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue muy bien atendida. Hubo un cateo en la tarde por ahí de las 3 de la tarde del domingo en 2 edificios de lujo de la alcaldía Benito Juárez, precisamente son los City Towers Green. Clausuraron o aseguraron más bien 2 departamentos. Los vecinos dicen que fue por un asunto de narco, de criminalidad. Algunos otros dicen que podría tener que ver con el llamado cártel inmobiliario. A mí, como se me parece delicado, o sea, nada de pensar que estás tú en tu departamento y que de repente sabe quién llega y lo invade. No lo sé, pensando que hay mafias, ¿no? Hay grupos que se están dedicando a quitarle, sobre todo a las personas adultas mayores en esta ciudad, sus casitas, con engaños, por supuesto. Pues sí, una noticia que se volvió viral por el video que se difundió fue el de una golpiza en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes en el centro histórico de la capital del país. Un enfrentamiento aparentemente entre comerciantes, pero de repente, pues uno de los golpes que da un sujeto se vuelve viral. De inmediato ya sabe cómo funcionan las redes sociales, lo ubicaron, lo identificaron y ahora lo que se critica, pues es que ni siquiera ha sido detenido y tampoco se ha presentado él por voluntad propia ante las autoridades. La gente se pregunta en redes sociales, pues, ¿qué estarán esperando? Sí. Comentarios, Mari Carmen Castro dice, hasta con la mitad de agua de una cubeta es suficiente para bañarse. Carmen, Caosfera, perdón, nos dice que no comparte el enlace del video del viernes del Mariachi Ninja porque se tuvo que retirar por un reclamo, pero ya mañana va a estar ahí entre los videos en vivo y les comparte el link del canal del Mariachi. Saúl se dice que respecto a lo que decíamos de pues el chapulineo, los partidos y demás, dice que son pactos que tienen entre las élites, pagos de favores. Al final son bien amigotes, ¿o sí? Pues porque son los mismos y se conocen desde hace años y han trabajado ahí desde hace mucho tiempo. Se casan entre ellos. Oh, sí, se protegen entre ellos, hombre. Van a sus fiestas. Sí, claro. Yulia Navalnaya, la viuda del líder opositor ruso Alexei Navalny, prometió continuar con la lucha de su marido por una Rusia libre y llamó a sus seguidores a combatir al presidente Vladimir Putin con más furia que nunca. Lo acusa a Vladimir Putin de haber envenenado, de haber matado con veneno a su esposo. Quiero vivir, dijo ella, en una Rusia libre, quiero construir una Rusia libre. Dice que al matar a su marido, lo mataron y claramente dijo en un mensaje en redes sociales, Vladimir Putin mató a mi marido. Dice, me quitaron la mitad de mi corazón, pero tengo la otra mitad y esa me dice que no puedo dejar morir las causas de mi esposo. Ahora lucharé contra el Kremlin y para crear una nueva Rusia. Se ha detenido, el cuerpo no está a disposición ni siquiera de la familia por 14 días y ella acusa que esto lo hacen con el objeto de eliminar cualquier rastro del veneno con el que acusa envenenaron a su esposo. Opositor del gobierno de Vladimir Putin. Bueno, pues ahí está. YouTube, por cierto, en algún momento habló de Navalny, dedicó una canción, el grupo irlandés, me refiero, YouTube, sí. En un concierto en Las Vegas, el grupo irlandés que encabeza Bono, con cantos en los que se coreaba su nombre. YouTube recordó al líder opositor ruso durante un concierto en Las Vegas. El político murió el viernes pasado en una prisión allá en el Ártico y evidentemente pues el asunto pues cobra relevancia, ¿no? También. Sí, por supuesto que sí. Muy bien, pues vámonos a lo que sigue, la parte que más nos gusta de este programa, que nos gusta mucho. Es correcto, vámonos.
Las buenas del equipazo, como siempre, gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para esta sección. Y vamos con la primera buena del equipazo que tenemos preparada para ustedes. Se trata de la curación de un niño, la curación única en el mundo de un niño con un glioma en el tronco cerebral. Un glioma es uno de los tipos de cáncer de cerebro pediátrico más mortales. Y la curación, evidentemente, le da esperanza a científicos franceses. Pese a los avances en los tratamientos de cánceres infantiles, este tumor que afecta a entre 50 y 100 niños y adolescentes cada año en Francia, pues el reto es importante para los médicos. Lucas, sin embargo, hizo pedazos todos los medidores de vida. Explica encantado su médico Jack Grill, piloto del programa sobre tumores cerebrales del Departamento de Oncología Pediátrica en el Centro Gustave Roussy en el sur de París. El pediatra todavía recuerda conmovido el momento en el que anunció hace 7 años a los padres de Lucas que su hijo pues iba a morir, pero dice después, no conozco en el mundo ningún caso como el suyo, asegura el médico cuyo equipo comenzó a investigar sobre este cáncer hace ahora unos 15 años. El tumor de Lucas presentaba una mutación extremadamente rara. Pensamos que esa mutación es la que hizo que sus células tumorales fueran mucho más sensibles al medicamento. El caso de Lucas, en pocas palabras, brinda una verdadera esperanza. Vamos a intentar reproducir in vitro las alteraciones que identificamos en sus células. Es lo que explicó quien supervisa los estudios, a Marie-Anne Debily. Los equipos médicos, por supuesto, quieren ver si las alteraciones del ADN que presentaba Lucas una vez reproducidas en otros pacientes, pues se traducen también en una disminución de su tumor, como ocurrió en el caso de Lucas, este niño de Bélgica de 13 años de edad. Definitivamente, pues esta es una buena del equipazo, como dice Caosfera, felizmente esperanzadora. Vamos, Lucas. Y dice Carmen Castro, qué gusto me dan todos esos casos de niños que lograron salir adelante del cáncer y cualquier otra enfermedad. La ciencia avanza, ojalá y eso logre que no se queden más niños en el camino. Y es una buena del equipazo, científicamente alentadora. Gracias, Carmen. Bueno, vamos a la siguiente. Esta sucede en Caborca y en Sonora. Para concientizar a las mujeres y la comunidad universitaria sobre la importancia de la lactancia materna en las primeras etapas de la vida, en la Unison Caborca se inauguró el primer lactario dentro del campus. La directora administrativa de este plantel es Leticia León Godínez y durante el acto protocolario dijo que este primer lactario será para uso de las mamás de la comunidad universitaria. Es un espacio privado, digno, higiénico para poder extraer la leche de las madres y poderla conservar en el periodo de clases y o de trabajo. Por eso es para la comunidad universitaria. Está pequeño pero bonito y funcional, dijo. Las mamás que deseen hacer uso de este espacio podrán utilizarlo entre 8 y 18 horas de lunes a viernes y si tienen cualquier duda pueden acudir directamente a las oficinas administrativas para disiparlas. Allí estuvo el personal docente, administrativo, alumnos del plantel, se exhortó a toda la comunidad sobre la importancia de estos espacios dentro del campus. Qué buena noticia. Yo creo que el mundo de verdad está poco a poco cambiando. Ojalá no nos fuéramos a los extremos porque hay actos como este que hablan de una conciencia más humana y no inhumana como otras cosas que suceden. Esta es una buena del equipazo, como dice Caosfera, consciente y muy solidaria. Hasta empática, diría yo, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, empática. Uh-huh. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Esta buena del equipazo es una historia que se volvió viral porque una mujer de Estados Unidos, entiendo que es de Estados Unidos, habla inglés, no lo especifica la nota, pero se volvió viral, al final de cuentas se volvió viral su video, en donde, pues lamentablemente la vimos llorando, lamentando que no podía encontrar trabajo. Y era triste el asunto porque en ese video la mujer explicaba
a pesar de tener 2 carreras, a pesar de saber 3 idiomas, imagínense, no podía encontrar trabajo. Por eso, aunque ya había enviado cientos de currículums, no había obtenido éxito. Incluso explicaba en el video que había aplicado para trabajos con salario mínimo, porque la desesperación pues es grande. Al final grabó el video que se volvió viral y esto logró que tras la viralización del video una empresa la contactara para ofrecerle un puesto de consultor en redes sociales. Y eso no es todo, ya que asegura que después recibió llamadas de otras instituciones que quieren trabajar con ella. Evidentemente ya después lo agradeció en otro video, agradeció a todos sus seguidores, un video es en el que la vimos llorar, que acumuló prácticamente cerca de 1 millón de vistas y eso generó pues que la gente se solidarizara con ella. Evidentemente, como dice Caósfera, esta es una buena del equipazo, muy empática. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos ahora a Guatemala. Allá vive Trompita, conocida como Elephas Maximus. Celebró 63 años de edad el sábado en el zoológico La Aurora de la ciudad de Guatemala. La acompañaron, por supuesto, decenas de visitantes y le hicieron su pastel de su tamaño, por supuesto, o sea, grandototote. Frutas como sandía, banano, heno y palomitas de maíz tenía el pastelote. Y su cuidador Romero Tarzán López fue el encargado de guiar a la elefanta durante su festejo por los 63 años. ¿Cómo llegó a la Aurora esta elefantita? Hace 16 años, bueno, porque fue rescatada de un circo y desde entonces pues se ha convertido en un emblema del parque que está en la capital guatemalteca. Trompita vino, dijo Leiva, Misa Leiva es la coordinadora de ecología de la Aurora, del zoológico. Llegó cuando tenía 47 años y actualmente comparte recinto con los antílopes. Es apacible, casi siempre tiene una gran sonrisa. Apagó, es un decir, por supuesto, las 63 velas de su torta de cumpleaños, de su tortota, digo yo. Pues sí, ¿no? Tiene que ser de su tamaño, está enorme. Oh, Espero no. que la haya compartido. Bueno, esta es una buena del equipazo. Festivamente animalera. Feliz cumple, Trompita, dice Caosfera. Eso. Y para dejarles con una sonrisa en el rostro, les presentamos este video. Es breve, pero muy tierno, Blanquita. Pues ese perrito está teniendo, parece que una pesadilla, chilla, así no se oye ahorita, pero ahorita lo ponemos con sonido. Y uno de sus hermanitos cachorro también, miren lo que hace, lo abraza. Vamos a verlo con sonido. Ay, su bracito. Sí, chillo un poquito. Eso es común en los perritos, ¿no? No Sí, sé si sí. tienen pesadillas, supongo que eventualmente sí. Yo he visto a Varania que de repente hace eso, o medio Sí. ladra, o medio mueve la cola, pero Las lo que patas, impresiona como si es, estuvieran corriendo a veces, ¿no? exacto, exacto, lo que impresiona es la actitud del cachorrito, que no solamente le Exacto. pone la trompita encima, sino literalmente lo abraza. Y Ve qué luego bonito. llega otro, al final, si al final del video llega Sí. otro por el otro lado, por ahí se asoma otro perrito, también como para Ahí está, consolar. mira. Ajá. Oh, También le sí, pone el hociquito. muy bonito. Sí, sí, muy bonito. Solidarios, ¿no? Qué bellos Correcto. cachorritos, dice Caos era. Pues sí. Bueno, con eso nos despedimos. Pásenla muy bien. Les invito el próximo miércoles. Voy a tener en entrevistas. Déjenme buscar porque por aquí, gracias a nuestra producción, tengo la imagen y ya se las puedo presentar. Fíjense que va a haber un evento en Valle de Bravo. Vamos a platicar sobre el evento, pero fundamentalmente sobre el contenido del evento, porque el evento en realidad no es así muy grande, pero se va a hablar de mujeres y es que está apuntando hacia el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer.
Entonces, el evento lo organiza un grupo que se llama Grow Zen, o sea, crecer en el Zen, en equilibrio, y lo que les pedí que habláramos fue de mujer en equilibrio, cómo lograr eso en un mundo pues tan convulso, tan cambiante y de tantos retos. Entonces, de eso vamos a hablar con la fundadora y CEO, Arely Sánchez, y la cofundadora de Arlet B. y Arely Sánchez, cofundadora de Grow Zen. Acompáñenme a las 21 horas, por supuesto, por este canal. Por supuesto que sí. Dice Caosfera, a todos, muy excelente semana, linda noche, descansen y a seguirse cuidando, se les quiere bien y mucho. Bendiciones a cada uno y sus hermosas familias. Mil gracias, Caos, igualmente, excelente mensaje. Muchas, muchas gracias. Dice Carmen Castro, nos vemos el miércoles en las entrevistas a las 9 de la noche. No se las pierdan, por supuesto que sí. Y el jueves, redondo, Carlos y yo, correcto, con el Mariachi Ninja, por supuesto, en el noticiario, en el informativo también a las 9 de la noche. Nos vemos el miércoles, ¿vale? Es correcto. Entonces, pásenla muy bien y que no se les olvide que el equipazo somos todos. Chao, chao. Cuídense mucho, gracias.